Cristina Fernández de Kirchner estuvo ayer en una larga nota que dio en C5N, donde hay dos elementos que son importantes de resaltar. En términos de más allá de las pequeñas cosas, momentos de color, momentos quizás lo más importante, primero lo que midió. Jairo contaba hoy, me sentí aludido porque yo también te mandé la planilla. Sí, pero no me refería a vos con la gente de la Cámpora. No, me imagino que no. Dijo, la gente de la Cámpora mandaba las planillas de rating. Y mandaban 110.000 personas en YouTube. Claro, bueno, fue realmente muy impresionante lo que me dio Cristina. Y algunos decían, pero decirle que Cristina está diciendo que no se hace política en los sets de televisión. Bueno, pero muestra que, a ver, muestra que es el personaje más atractivo en términos de... hasta ahora venía Milei siendo el más atractivo si uno lo mide en términos de rating. A ver qué dice. Bueno, ahora es Cristina. Es cierto que Milei tiene un desgaste porque aparece y Cristina aparece por primera vez en 6 años en un set de televisión. Set de televisión fue, yo recuerdo las entrevistas que dio en el 2017, cuando, yo me acuerdo un momento que después de la salida del poder le dio una entrevista a Novarecio y la noticia era ella entrando con Haddad al estudio de Infobae y todo el mundo retuiteándose, che, están entrando ahí, y todo el mundo yendo a ver Infobae, e inmediatamente esos efectos que genera ella, que son realmente impresionantes. Entonces, y después, creo que la segunda entrevista, lo que recuerdo, creo que fue con la Negra acá en Radio Con Vos, un día que se refirió a mí de manera bastante despectiva, y la tercera entrevista fue con Rosín en no se llamaba La Peña del Morfi en ese momento, sí, me parece que era La Peña, que fue una entrevista excelente. Es decir, las 3 entrevistas por distintas razones fueron bárbaras, realmente bárbaras. Hay un momento, bueno, no importa, en el 2017 fue la última y ahora vuelve a aparecer y genera el mismo impacto. Uno se pregunta, che, si a ella la escucha tanta gente, ¿no debería haber sido candidata? Ahora, la escucha es una cosa muy intensa, muy intenso lo que genera, a favor y en contra. Entonces uno lo ha visto muchas veces. Esa elección que generaba tanto cuando aparecía, la pierde ella con Esteban Bullrich. Con lo cual, uno se pregunta, che, y ella misma se lo pregunta, che, ¿esto que yo genero se traduce en votos o no? Bueno, lo vamos a ver en poco tiempo porque vamos a al segundo. Lo que no queda ninguna duda es de su impacto y del interés que hay con ella cuando ella aparece en los tiempos que ella aparece. No hay otra figura política sostenida además tanto tiempo, porque estamos hablando de 20 años de un rol protagónico en la política argentina. O sea, hay algo en ella que no tiene prácticamente nadie, y que no sé si alguien ha tenido en la historia argentina, esa relación con la sociedad de que mucha gente quiere escucharla. Después opinará a favor, opinará en contra, la odiarán, la amarán, pero mucha gente quiere escucharla. Eso es lo primero que yo leo si tengo que leer algo en términos de lo que es mi trabajo, de tratar de interpretar interpretar y errar en la interpretación muchas veces respecto de lo que uno ve. Lo segundo es que daría la impresión, tal vez me equivoqué, pero yo casi que me jugaría por eso, pero tal vez me equivoque, que el candidato presidencial del cristinismo va a ser Guado de Pedro. Hay un momento que ella dice esto, pero déjame después te lo voy a poner en contexto. Escucha. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué me queda por hacer? ¿Cómo qué? No entiendo la pregunta. ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué? ¿Como Cristina? ¿Política? En política militar, toda la vida. He militado toda mi vida. Soy una militante desde muy joven. Soy parte de la generación diezmada. Esa que habló Néstor. Ahora va a ser, la semana que viene, 20 años. ¿Qué espero? Bueno, que los hijos de esa generación diezmada sean los que tomen la posta. Los hijos de esa generación diezmada es Guado de Pedro, es Máximo Kirchner, es la gente de la Cámpora, a la que mencionó varias veces. Cuando habla de los que tienen alrededor, habla de El Cuervo, y Guado, y Máximo. Y los que nunca me agredieron, los que nunca me traicionaron. Claro. Creo que fueron los únicos que nunca me agredieron. O sea, le está tratando de pasar su poder a la Cámpora, y en este caso Guado de Pedro. Yo con María O'Donnell estuvimos un rato antes con Parrilli, entrevistándolo. Es notable porque si no hubiera estado esa última pregunta, no hubiera estado esa señal. Fue la última pregunta, es ¿qué querés que te queda por hacer? Y la última pregunta que yo le hice a Parrilli fue ¿cómo te la imaginás en el futuro? Y dijo lo mismo. Somos una generación que empezó a militar muy jóvenes y vamos a militar hasta el último día, y lo que esperamos es que la nueva generación tome la posta que nosotros dejamos. Y me da la impresión, porque yo hablé con 2 o 3 personas justo ayer, cercanas a Cristina, y a las 3 le pregunté ¿con qué criterio crees que va a elegir Cristina?
y básicamente lo que me dijeron es alguien joven y alguien de su palo. Es decir, no alguien como Alberto Fernández, no alguien como Sergio Massa, sino alguien joven y de su palo. Joven y de su palo es Guado de Pedro, bueno, es alguien de la Cámpora. Entonces da la impresión que el candidato del cristinismo va a ser Guado de Pedro y que la plataforma de lanzamiento va a ser el 25 de mayo. En un momento ella lo va a hacer subir al escenario y lo va a proyectar como el gran candidato de ella para las próximas elecciones. Y veremos si ese tipo de actos, porque en un principio ese acto va a tener cierto impacto, y después veremos si él entra a correr solo en un momento, ya no puede ser candidato de otro, y veremos si él se instala, porque no es alguien que mida mucho. Cuando yo fuera de aire hablé con Parrilli, le pregunté y me dijo: tenemos que arriesgarnos, basta de especular, tenemos que arriesgarnos. Dejó entender uno de los nuestros. De los nuestros no es un peronista, es un cristinista. Veremos, por ahí me equivoco, pero ayer cuando yo la escuché me sonó a cosas que había escuchado durante el día, y dije, acá ya hay un discurso preparado, ya hay algo que se está repitiendo, y me parece que va hacia Guado de Pedro. Pero insisto, no es información, es deducción de unir cabos. No sé si vos percibís algo parecido, Jairo. Sí, o por lo menos es la única dirección de alguien que ella elevó ayer, es Guado de Pedro, porque a Massa le reconoce él, agarró una papa caliente y no más que eso. Lo que no está claro, porque no le preguntaron y no se definió, es si Guado de Pedro sería el candidato que ella impondría como el único candidato, si sería un candidato para ir a una PASO, eso yo no lo tengo claro. La verdad que a nosotros que nos gusta la política hay mucho para hablar respecto de esto, pero a ver, escuchemos un poquito. Hay un momento que le pega un palazo a María Eugenia Vidal, dice: yo vivo donde siempre, no como otras vecinas nuevas que tengo en mi barrio. Escuchá. Yo no fui a vivir en Recoleta después de Olivos, como algunas otras vecinas que tengo en el barrio, que tuvieron la suerte de encontrar un amigo que tenía un departamento y que además le dio los dólares para comprarlo. Sin embargo, la chorra soy yo. Y ella es, en fin, es un poco esto que te contaba recién, ¿no? O sea, o una hermana que haya blanqueado 35 millones de dólares. ¿Ah, no? No, tampoco apareció en los Panama Papers. Muy bien, ahí está. La hermana es Macri, que tiene hermanos que blanquearon, y la que se mudó a Recoleta, no después de Olivos. Se ve que él ya va de. Yo cuando dijo después de Olivos a la Recoleta dije, pero Juliana Aguada, ¿quién pasó de Olivos? Y después dije, no, es Vidal, la que tiene el amigo que le prestó los dólares. De esta manera dice que no va a ser candidata, Audio 26. Entonces no vas a ser candidato, que le quede claro a la gente. No vas a ser candidata. Me parece que está muy claro lo que dije y publiqué el otro día. Que además no es más que la ratificación de lo que ya había dicho el 6 de diciembre. Mira, puedo tener muchos defectos, pero soy una persona que cuando habla sabe que la palabra de una persona que ha sido 2 veces presidenta y que lidera una fuerza política debe ser ejercida con total y absoluta responsabilidad. Sí. Yo no me manejo hormonalmente, siempre me he manejado con mis neuronas. Muy bien, y por otra parte es el momento que dice: a mí me preocupa Florencia. Escúchala. Yo siento que mi hija sí me necesita y que si a mí me pasara algo, ella sufriría mucho, mucho, mucho. Pero no sufriría solamente, sino que podría agravarse su patología, su enfermedad. Obviamente, el intento de asesinato en ese sentido sí me ha impactado mucho porque, bueno, nadie tiene comprada la vida, Pablo tampoco, ¿no? Nadie. Pero... Muy bien, ahí estás, 7:18 minutos de la mañana. Estaba pensando mientras escuchaba los audios que vamos a ver que es Guado de Pedro o Sergio Massa. Nosotros no dedicaríamos nunca estos minutos a uno u otro, y ahí es donde está la dificultad de traspasar el atractivo de una al otro, porque en el momento del anuncio es el momento del anuncio y después empieza la campaña. Y entonces, ¿cómo haces para que la voz de alguien tampoco pueda aparecer Cristina todo el tiempo a tratar de impulsar ahí hay una dificultad, cuando el candidato fuerte no está y el que aparece es Guado, Massa o el que sea, un candidato más débil. Que había carteles ayer que decía ella o nadie, con lo cual, si no es ella, no es nadie. Es un lío eso, pero bueno, sigamos un cachito. Sobre todo porque tenés la chance de que si otra vez llega a ganar ese delegado, entre comillas, tengas el escenario de duda del mundo Alberto Fernández Cristina. En la agenda, otra parte que a mí me parece interesante para marcar un tono de época.
El tipo de reportaje que le hace Dugan es un reportaje de alguien que está completamente de acuerdo con ella y quiere que a ella le vaya bien. Es un tipo de reportaje que en otro momento no hubiera sido. Yo escuchaba del otro, from the other side of the world, hace un ratito, del otro lado, que se burlaban del nivel de seguidismo de Dugan y del panel de Duro de Omar y yo decía, ¿vos me estás jodiendo? Yo, digamos, tampoco quiero ser nombre, pero yo te vi entrevistar a Macri, yo te vi entrevistar a Milei. ¿Cómo lo cargas a Dugan? Si es exactamente lo mismo, pero también al mismo tiempo, más allá de marcar las contradicciones o la incapacidad de verse de alguna gente a sí misma, lo que yo veo es, hay un tipo de periodismo, el tipo de Fox que entrevista a Trump le tira centros. El tipo de C5N que entrevista a Cristina está embelesado frente a Cristina. Y el tipo de La Nación Más que entrevista a Macri le dice, vos vas a la panadería y ninguna otra persona como vos puede ir a la panadería. Es una marca de época, el tipo de periodismo seguidista. Lo tenía Neustadt con Menem, le preguntaba algunas cosas, pero era presidente. Neustadt le ponía a Menem, cuando él estaba enfermo, a conducir Tiempo Nuevo siendo presidente. Por eso hay un tipo de periodismo, pero que en este momento está muy instalado. Hay un momento donde Dugan habla con Cristina de cuando él la criticaba, que después escucha el momento, dale. Yo mismo te critiqué mucho, después me di cuenta de mi error. Eras muy odioso. Eras muy odioso. Eras muy odioso. Sí. Yo escribí 2 libros explicando por qué cambié, aclaro. Viste que no es que me volví loco de un día para otro. Es notable porque viste que... No tenés nada de rencor. No, pero viste que Clarín siempre y todas esas cosas me dicen, porque es mala, porque es vengativa. Es mala, lo porque escucho todo el sí, tiempo. es mala, muy mala. Y han instalado eso en un sector de la sociedad. Muy bien, eras muy odioso, yo escribí 2 libros para... ¿Qué decía Dugan cuando estaba contra Cristina? Escuchá, porque no era un tipo moderado en la crítica, era un tipo tremendo, igual que ahora no es moderado en el elogio. Escuché cuando Dugan hablaba de la obra pública, escuchá. La obra pública la decide personalmente el presidente, porque es su mayor obra de gobierno, es la obra pública. Es donde por eso se gasta más plata. Claro, y por eso lo decide personalmente el presidente. Por eso, cuando José López le pedía coimas a las empresas contratistas sabían que la coima le estaba pidiendo Néstor Kirchner y le estaba pidiendo Cristina Kirchner. No es que te viene un subsecretario de Cuarta a decirte, bueno, a una empresa médica, dame unos mangos para la campaña. Pero no eso también está mal, Pablo. No, eso es pésimo. Decir, bueno, no, lo que yo te quiero decir es que eso por ahí pasa sin que sepa el presidente. Pero la coima en la obra pública, en obras públicas de 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos, la coima en la obra pública es coima que pide el presidente. No la pide otra persona. Y se la pide a empresarios que pueden levantar el teléfono y hablar con el presidente. O sea, José López y Cristina Kirchner, decía Dugan. Y después en una discusión con Juliana Di Tullia, mirá lo que decía Dugan. Yo no tengo ninguna duda que Cristina Kirchner es ultra corrupta ahora, después de esto. No me queda ninguna duda. ¿A usted? ¿Vos sabés a mí lo que me impresiona? Amigo, la producción lo está buscando Dugan, porque me gustaría charlar un rato con él y escucharlo, porque yo no he leído los 2 libros, no sé si hay 2 libros, pero un libro que diga ¿por qué me equivoqué? Es como too much para un libro, no sé cómo lo llenás, pero de cualquier manera me interesa hablar con él, escuchando el por qué cambió de una cosa a la otra, pero sobre todo, si vos te equivocás tanto en algo, vos pensás, bueno, yo dije barbaridades de Cristina y estaba convencido, suponete que sea intelectualmente honesto, ¿por qué estás tan seguro de lo que decís ahora es correcto si te equivocaste tanto antes? Entonces hay personalidades que dicen una cosa y la contraria con una certidumbre, no me cabe ninguna duda, como dicen en esos audios. Y hay otras personalidades como la nuestra que decís, che, me parece que vos de Pedro, pero tal vez me equivoqué. Y entonces estás todo el tiempo dudando de lo que estás diciendo, aunque decís algunas cosas. No sé, ni siquiera digo que una personalidad es mejor que otra, simplemente marco el mecanismo del tipo que siempre cree de una manera muy contundente y lo expresa de una manera totalmente taxativa. Pero en cualquier caso, bueno, marcas de época, el periodismo un tipo de periodismo en este momento.